Buenas, buenas, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video. En esta ocasión vamos a repasar lo que nos dejó el G1 Climax 36 con un ganador sorpresivo. Diría oculto. Más que sorpresivo porque creo que nadie se lo esperaba hasta que fue avanzando el torneo y se vio con chances. Estoy hablando de que el campeón del G1 Climax 36 es nada más y nada menos que Oiwa Ryohei. Un luchador extraordinario y que dejó una final con Yuya Uemura para la historia, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de la lucha, vamos a hablar del torneo en general, vamos a hablar de lo más destacado, los puntos bajos. Porque muchas de las dudas que teníamos los fanáticos antes del torneo era ¿quién gana? ¿Quién gana el G1 Climax? ¿Van por mantener el status quo con algún hombre fuerte que ya está hace años, algún veterano como Goto, como Takagi? ¿O quizás es el momento de jugársela por alguno de la nueva generación? Por lo menos de la generación Reiwa en adelante. Puede ser desde Uminho hasta, bueno, mismo Yuto Ice. Estaban esas dudas, ¿sí? Pero antes de desarrollar el video y empezar a hablar del torneo en general, les recuerdo que se suscriban al canal, que compartan, que comenten qué les pareció el torneo, si pudieron ver, qué lucha recomiendan. Y cada cosa que comenten o que compartan ayuda a que el canal crezca, así que les agradezco mucho su colaboración y por ver el video. Bueno, ahora sí, comencemos con el resumen del torneo. Hace varios años que es debate que New Japan no crea estrellas nuevas. Desde 2020-21 en adelante, con la pandemia, se centralizaron tanto poder en la figura de Naito y Okada que no pudieron volver a crear estrellas del mismo calibre. Lo intentaron con Kota Ibushi en su momento, lo intentaron con Will Ospreay, pero ellos dos se terminaron yendo. Ibushi se peleó y se fue muy mal de la promoción, hasta el punto que casi que quedó bañado de New Japan. Will Ospreay se fue a AEW, no se veía mucho futuro, y eso también fue un parate para que él ganara el G1 Climax en su momento y fuera campeón mundial por mucho tiempo. Y también está Jay White, que Jay White era más improbable que se quedara, se rumoreaba y se sentía que no se iba a quedar en Japón toda la vida. Y New Japan centralizó mucho en ellos. Quisieron reavivar un luchador nacional como Evil, que no terminó de cuajar como figura de la promoción, a pesar de que estaba increíblemente over y a la gente le encantaba. El experimento de Sanada, que fue quien destronó a Okada por el campeonato mundial, no terminó de funcionar. Tuvo un reinado de casi un año y no terminó de enganchar. Fue un reinado bastante soso, un personaje que no terminó de desarrollarse, que no terminó de establecerse como figura central de la promoción. Shingo Takagi tampoco resultó en ese proceso pandémico. Y entramos en una etapa de 3 años por lo menos, desde el 2021 hasta el 2024, en el que New Japan tenía un vacío de estrellas jóvenes. Y se notaba en la división Junior, se notaba en la división Heavyweight sobre todo. Faltaba un hombre que se sintiera de la casa. A pesar de que White era de la casa, porque estuvo en el dojo de New Japan, pero ninguno parecía que tenía expectativas a crear algo en New Japan. Crear un movimiento, como lo hizo Tanahashi, por ejemplo. Como lo hizo en su momento Nakamura, que bueno, después terminó yendo hacia WWE, pero estuvo casi 15 años en la promoción. Faltaba eso. Y New Japan lo encontró en el dojo, en los Young Lions, esos luchadores que generalmente abren los shows pequeños, teniendo un arsenal muy básico. Bueno, en ellos basó New Japan su identidad. Y ahora vamos a pasar a hablar justamente del torneo. Quería hacer esta introducción para ver cómo llegamos a este G1 Climax y por qué es tan importante. Y hay como dos generaciones de Young Lions. Están los prepandémicos, que empezaron por el 2018, por ahí, como Young Lions, como Yota Tsuji, Yota Uminho, Yuya Uemura, Ren Narita. Y después está la generación post-pandémica, que entraron al dojo y empezaron como Young Lions en la misma pandemia. Como por ejemplo, Yuto Ice, Oscar, Ryohei Oiwa, el ganador del torneo. Y son como dos generaciones que se nota la diferencia de edad, pero que se sienten muy cercanos. Y la final del torneo fue entre uno de esa vieja generación de Young Lions, que decir vieja queda raro porque siguen siendo muy nuevos, y otro de la nueva, de la post-pandémica, que es Oiwa Ryohei. Yo creo que Yuya no se suponía que iba a llegar a la final. Yota Uminho después del primer combate quedó afuera por una conmoción. Y yo pensaba que por ahí la final podría llegar a ser Yota Uminho contra Oiwa, ¿sí? Los dos estandartes de cada generación. Y New Japan se apoyó mucho en ellos dos, a tal punto que Oiwa hace 2 meses estaba perdiendo con Taichi en Dominion. Era un midcard que venía a ganar la World Tag League con Zack Sabre Jr., pero que realmente no se pensaba que podría llegar a ganar el G1 Climax. Era un midcard.
midcard muy bueno, con actuaciones muy sólidas, pero que no se perfilaba para ganar el torneo. Generalmente New Japan perfila a luchadores a ganar el torneo, de acuerdo al momentum, o incluso cuando están por ganar un campeonato mundial. Oiwa fue escondido. Fue la carta debajo de la manga de Gedo para decir: no te confíes, nosotros somos una promoción predecible. Y Yuya Uemura tampoco se perfilaba para llegar a la final, para ganarle a Yota Tsuji, con el que tiene también una vinculación muy cercana. Recordemos que Yuya Uemura y Yota Tsuji tuvieron una rivalidad cuando ambos llegaron de la excursión. Y Yota Tsuji le ganó un encuentro donde Uemura perdió su cabellera. Y Uemura se pudo sobreponer a Yota Tsuji, que hoy en día es el campeón mundial. Y también te da a entender, bueno, una vez que llegó a la semifinal se podría perfilar para llegar a ganar el torneo. El que tuvo con Yota Tsuji es un combatazo, lo recomiendo que lo vean. Y fíjense los bloques de semifinales, ¿no? Tenemos, por un lado, Colum Newman contra Ryohei Oiwa. La nueva generación, post-pandémica. Newman también entró a New Japan en la pandemia, 2023, empezó a tener más participaciones. Al mismo tiempo que Drilla Moroni, si no me equivoco. Y después tenemos a la otra llave, Yota Tsuji contra Yuya Uemura. También la generación pre-pandémica, ¿sí? Acá estamos hablando de un periodo de casi 8 años de preparación de luchadores, ¿sí? Fíjense la importancia de esta llave final. Entonces, una vez que separamos estos dos grupos de luchadores, podemos reivindicar por qué tiene tanta importancia esta final. Y cómo fue trabajada esta final. Pues esta final fue trabajada de una forma tan escondida, pero tan sutil y tan perfecta. Uemura es un luchador muy técnico que basa su ofensiva en atacar los brazos de los oponentes para poder ejecutar uno de sus finishers, que es el suplex over the shoulder, que termina haciéndolo un puente, agarrándole los brazos al oponente y él arqueando la espalda. Y Oiwa tiene un finisher que es un Discus Lariat. Entonces, ¿cómo trabaja cada uno su ofensiva? Uemura trabaja con armbars, con arm drags, con wristlocks. Todo su ofensiva apunta a trabajar el brazo del oponente. Y Oiwa con los headlocks, que terminan desgastando al oponente. Lo mismo Uemura, ¿sí? Esta especie de limb work, que parece sencillo, ¿no? No necesariamente es agresivo, pero es un trabajo de hormiga. Termina siendo muy funcional a lo que quieren contar sobre el ring. A tal punto que la gente compra eso. La gente compra como Oiwa insiste en el headlock y que, por ejemplo, en la lucha con Takeshita en la final del bloque, Takeshita se quería zafar y Oiwa insistía con el headlock. Parecía que apretaba más fuerte, ¿no? Me encanta eso del personaje de Grip. Y insiste con el headlock, Lo mismo pasó en la lucha entre Oiwa y Goto. Oiwa eliminó a Hiroki Goto, lo sacó de competencia uno de los principales candidatos a ganar el torneo. Y lo mismo, ¿no? Insistir en el headlock, en la constancia del limb work. Uemura también. Uemura va al brazo, lo trabaja con la muñeca, con el codo, con un arm drag. Constancia. De eso se trata la lucha libre, ¿no? Yo puse un tweet que decía que la lucha libre es constancia, es narrativa, es técnica, es emoción, suspenso. Y este torneo, diría que casi todas las luchas se basaron en todos esos pilares fundamentales del pro wrestling. En los fundamentos, se vio en las luchas de Aaron Wolf, que trabajaba los judo throws para no solo lastimar el brazo del oponente, sino para tumbarlo para ejecutar su armbar, que está buenísimo. Zack Sabre Jr., ¿sí? Trabajando su octopus hold, haciendo pelota el codo de los oponentes y el brazo. Mismo Gabe Kidd, insistiendo con los pile drivers, con los lariats al cuello de los oponentes, para trabajar su pile driver devastador. Hay una noción de trabajar las partes del cuerpo en función de la ofensiva. Es realmente una bajada de línea que tiene New Japan con su forma y su filosofía de entender el pro wrestling, que termina maravillando y termina siendo tan consistente, Yo siempre digo que la lucha libre es ideología. La lucha libre es ideología. Es filosofía, una promoción de una filosofía, una manera de ver el pro wrestling. Y New Japan tiene esta forma de ver el pro wrestling, ¿no? Esta filosofía de formar luchadores desde cero, moldearlos a su forma, a cómo ellos entienden el pro wrestling. New Japan tiene una disciplina para formar luchadores que les imparten esta tradición cultural, diría, del pro wrestling, como lo entienden los japoneses, desde los fundamentos y desde la narrativa. Pero a su vez, le ofrecen a los luchadores la oportunidad de irse de excursión. Entonces crean este multiculturalismo que termina creando la identidad propia de cada luchador, pero con una base ideológica y fundamental como ninguna otra promoción lo tiene. Voy a pasar a hablar de la performance de cada luchador, o por lo menos de lo que más destacado vi, algunas cuestiones muy puntuales. Pero quería dejar en claro esto, ¿no? Cómo se fue creando filosóficamente este torneo. Y por eso fue tan genial.
Tengo el caso de Uemura, que tuvo unas actuaciones fenomenales, ¿sí? Mucha gente fue muy fanática del combate que tuvo con Zack Sabre Jr. A mí no me pareció la gran cosa, pero me pareció muy bueno realmente. Muy destacable. Pero Uemura tuvo otras participaciones también muy logradas. El primer día, por ejemplo, en Estados Unidos, contra Colm Newman, fue una lucha muy buena. Y bueno, también el camino hacia la final fue extraordinario, ¿sí? Siento que hizo mucho hincapié como underdog, ¿sí? Uemura es un gran underdog. Y la gente compra eso. Y se siente todo muy natural. A veces con un Umino la gente no compra. Y con Uemura se siente natural. Entonces eso me parece muy logrado y muy destacable. Y no me parece un detalle menor. Porque realmente la gente se puso detrás de él para que ganara el torneo. Y eso es un aval para que llegue a la final también. Sobre todo se vio en la semifinal contra Yota Tsuji, que la gente estaba muy detrás de Uemura. Fue un logro de booking, realmente. Fue un logro de booking y Uemura la rompió todo el torneo. Tuvo muy buenas luchas en general. Salvo alguna cuestión puntual, pero bueno, en general muy bien. Oiwa también tuvo un torneo extraordinario contra Takeshita. Tiene una lucha fantástica en la definición del bloque A. Tiene también otro combate excelente con Yota Tsuji en el medio. Fantástico el torneo de Oiwa, ¿sí? La semifinal con Newman también bastante destacable. Ya el público totalmente detrás de él. Yo creo que terminó a sentar su torneo Oiwa cuando eliminó a Goto. Cuando lo eliminó a Goto ya está. Fue como la gente se metió con él. Fue una decisión acertada de buqueo esa. Y ayudó a que él se empezara a consolidar como candidato a ganar el torneo. Otros puntos altos, diría, fueron Yota Tsuji y Zack Sabre Jr. Yota Tsuji, que también tuvo actuaciones sobresalientes y necesitaba mucho este torneo Tsuji, sobre todo desde la performance, para consolidarse como un ace indudable. Hubo muchas dudas con él después de que perdió el título con Newman en Sakura Genesis, con trampa. Necesitaba un reinado que lo consolidara. Medio que Gedo aplicó el booking que siempre suele hacer, ¿no? Como que bueno, como que al ace le cuesta sobreponerse, peca de confianzudo. Necesitaba un torneo que lo hiciera lucir muy fuerte, muy sólido. Y lo hizo, se lo propuso y lo hizo. Así que, para mí el MVP del torneo, Yota Tsuji. Muy buenas actuaciones en general. Tiene una lucha con Yuto Ice, que a Yuto Ice le deja el pecho violeta de tanto que le pega chops. Recomiendo que la vean, es un combate excelente. Sobre todo cómo lo deja over a Yuto Ice, que Yuto Ice es el Fighting Spirit encarnado. Recomiendo que vean esa lucha y que saquen sus conclusiones. Sobre todo con Yuto Ice, que es un luchador que me encanta. También va a estar muy arriba en el futuro. Otro torneo muy bueno fue el de Oleg Voltin. Oleg Voltin, el kazajo, es un luchador increíble. Increíble. A diferencia de Oiwa, tiene un background parecido, los dos vienen de la lucha grecorromana, pero Oiwa es más perfeccionista en la ejecución. Voltin es más tosco, pero esa tosquedad es muy bruto. Me hace acordar un poco a Lesnar. Lesnar, vamos a compararlo, Lesnar y Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, bueno, los dos vienen de un background parecido, pero Shelton Benjamin era, o es, mejor dicho, más perfeccionista. Brock Lesnar no, Brock Lesnar es una bestia encarnada, bruto, que no se preocupa mucho en el perfeccionismo de los suplex y tal. Bueno, esa misma comparación la podemos meter con Oiwa y Voltin. Y se nota mucho, sobre todo en la lucha que tienen Estados Unidos, Voltin y Oiwa. Ese choque de estilos, a pesar de que tienen un mismo background, se nota mucho la diferencia. Y creo que eso también define la identidad de cada uno como luchador. A pesar de que tienen el mismo background y se los puede ver de forma similar, incluso algunos aspectos de su ofensiva, son completamente distintos. Y hizo un gran torneo. La lucha con Tsuji en Korakuen Hall fue magnífica. Recomiendo que la vean. Recomiendo. Bueno, también tiene una muy buena lucha con Yuto Ice en el segundo día. Bueno, véanla. Por lo menos esas dos que son sobresalientes. Bueno, Aaron Wolf también tuvo un torneo tranqui. No sobresalió, pero ayudó a que ganara confianza, sobre todo con el público, después de ese vortex en el que entró con House of Torture, que perdió el Never, bueno, perdió con Fale. Este torneo creo que lo ayudó a afianzarlo un poco más desde el buqueo. Y dejó algunas actuaciones muy buenas también, ¿no? Me gusta ese enfoque que tiene, ¿no? Del judo. Que bueno, está en esa transición a ser pro wrestler, pero también tiene cositas de judoka. Me gusta mucho eso de Wolf. Konosuke Takeshita, bueno. Lo había escrito en la reseña bueno, en la previa, mejor dicho, que había hecho para 2-2 solo 2. Que Takeshita, para mí no se perfilaba a ganar el torneo. Bajó mucho el perfil, que está tal así que es campeón del New Japan World TV, que es un título muy menor. Pero es una máquina de work rate. Así como Shingo Takagi, que la lucha que tienen Takeshita y Takagi, a pesar de que es muy esquemática y muy predecible,
la rompen. Hay un spot donde Takagi le hace una especie de piledriver contra el filo del ring que se vio muy peligroso, que bueno, Takeshita en una cuestión de segundos logra girar el cuello en el aire y zafó de que se rompiera el cuello. Esa lucha es una cuestión técnica de ejecución, es fantástica para que la vean. Fue del mismo día de Boltin y Tsuji en Korakuen Hall. Eso, tanto Takagi como Takeshita fueron los pilares de World Rate, así como Tsuji. Y creo que este tipo de luchadores son muy influyentes y muy necesarios en el torneo. Así que gran torneo de Takeshita. Y dejó muy over a Oiwa en la definición del bloque. Así que mi felicitaciones a Takeshita por su torneo. Fue hacer el trabajo que tenía que hacer y punto. Y ojalá lo sigamos viendo mucho más en New Japan porque a mí me encanta Takeshita. Un luchador que se redimió. Bueno, dos luchadores que se redimieron. Que a mí no me estaban convenciendo del todo, pero realmente me cerraron la boca en este torneo. Fueron tanto Gabe Kidd como Colum Newman. Colum Newman, que no tuvo un buen reinado a mi criterio. Siento que el reinado le mató el momentum que había logrado con la New Japan Cup. Tuvo una sola defensa contra Shingo Takagi, que la verdad no fue muy sobresaliente. Y bueno, fue un campeón de transición. Pensado, sí. Su reinado se sintió como una transición a que Tsuji se reivindicara como ace. Entonces, no me pareció sobresaliente. Necesitaba un buen torneo para reivindicar su posición como líder de United Empire. Y dejó muy buenas actuaciones realmente. Tiene una lucha con Zack Sabre Jr. que me encanta. Que la termina ganando Newman con un roll-up, agarrando de las truzas a Zack Sabre Jr., casi desnudándolo. Me pareció que como heel hizo un buen trabajo. Se lo ve más letal con las patadas que pega. Mucho más agresivo. Y eso me parece destacable, porque era algo que le faltaba a él. Y consolidó su estatus de heel. Como líder se terminó reivindicando en esa última lucha con Enare, que resistió de todo. En la definición del bloque B, en Korakuen también, Korakuen Hall. Resistió de todo, a tal punto que hubo un spot contra unas mesas que se terminó rompiendo la espalda. Le quedó toda la espalda marcada. Nunca vi algo, o pocas veces vi algo tan así. Mejor, realmente muy impresionado. Y llegó lesionado a Newman en este torneo. Recuerden, tuvo una lesión en el hombro que lo hacía llegar con dudas. Y luchó a un nivel alto, tomando muchos riesgos. Y después ese spot de la mesa fue como que terminó se ganó mi respeto. Y me cerró la boca, así que no tengo nada contra Newman. Realmente se ganó su lugar. Cuando estaba en dudas de que, bueno, este se lo enchufado de Ospreay, este lo metió Ospreay, se ganó su lugar Newman. Así que, bien por Newman. Gran torneo. Y lo mismo Gabe Kidd. Gabe Kidd llegaba con dudas, sobre todo de performance. No terminaba de llegar, ¿no? En ring se lo vio muy flojo a Gabe Kidd por mucho tiempo. Sobre todo en esa transición entre New Japan y AEW. Pero desde que ganó el Global Championship a Yota Umino, en esas semanas previas a G1 Climax, terminó de asentarse y es un heel que está muy over en Japón. A la gente le gusta mucho Gabe Kidd. Lo abuchea mucho, ¿no? Por traidor. Pero está muy over. Y eso no es fácil lograrlo. Así que Gabe Kidd también se redimió con muy buenas actuaciones. A mucha gente no le gustó el torneo de Gabe Kidd. A mí me gustó. Por momentos me gustó mucho. Como en su lucha contra Colum Newman. O en su lucha contra Zack Sabre Jr. Me gustó muchísimo. Y en otras luchas, por ahí no dio la talla. Y hay otros puntos altos en el torneo, o medianamente buenos, como Hiroki Goto, como Drilla Moloney. Drilla Moloney está increíblemente over en Japón. La gente recompensó muy bien el hecho de que se quedara en New Japan. Así que seguramente tengo un rank por el Global Championship antes de que se haya la promoción. Ya son 3 años en los que está. Y bueno, veremos qué tal. Veremos qué tal Drilla Moloney. Hizo un buen torneo. Lo mismo Oscar y Yuto Ice, los Knockout Brothers. Buen primer torneo para ambos. Los separaron un poco más, ¿sí? Los pusieron a los dos en diferentes bloques. Y le dieron como una personalidad más definida a cada uno. Yuto Ice hicieron mucho hincapié en esta pose de gángster, ¿sí? Y medio charlatán. Y Oscar es un vampiro gótico del siglo XIX. Me encanta que los separen en cuanto a identidad, pero siguen siendo los Knockout Brothers, ¿sí? Esa mezcla de personalidades. Los dos quedan excelentes, ¿sí? Bueno, Sanada fue otro luchador que me sorprendió para bien. Le puso ganas, se lo notaba más motivado. Y cuando derrotó a Yota Tsuji, esa no me la esperaba realmente, ¿eh? No me la esperaba. Fue una muy buena lucha esa. Muy bien por Sanada. Muy bien, me gusta verlo motivado. Pues es un luchador que siempre carece de personalidad. De hecho, lo hizo un gimmick a eso. Pero este torneo se lo vio más motivado y con un horizonte. Y eso rara vez le pasó con Sanada. Así que bien, buen torneo para él. Y así como hablamos de muchos puntos altos, hay que hablar de los puntos bajos. Que puntos bajos no hubo muchos en este torneo.
De hecho, algunos pudieron llegar a tener alguna que otra lucha buena. Pero bueno, vamos a empezar por al menos 3 nombres flojos. O 4 diría. Uno está muy influido en que no me gusta para nada. Enare, por ejemplo. Enare a mí no me gusta. Siento que es un luchador que no termina de funcionar, no termina de encajar si no sale de su libreto de tipo duro. Tuvo buenas luchas, la que tuvo con Newman me encantó. Pero eso, siento que no termina de disociarse de esa etapa de sí, tipo duro, sí, aguanto todos los golpes, no vendo nada. A mí me cansa hasta cierto punto. Me cansa y necesito que muestre algo más. Y sufría mucho cuando los luchadores con los que se enfrentaba no se amoldaban a ese estilo. Con Enare tengo esa relación de amor-odio, pero bueno, no, es una cuestión muy personal. Yendo por un lado más, no sé si objetivo, pero sí como que se notó mucho más a nivel general, Great Khan y Jake Lee. Great Khan y Jake Lee son dos luchadores flojísimos, pero flojos, flojos. Great Khan parece que no está motivado para luchar. Sumado a eso tiene un personaje de heel tramposo que no termina de cuajar, ¿no? Porque ya tenemos los heel tramposos que son House of Torture. Y United Empire tiene a Newman, pero bueno, es Gaijin, es muy agresivo, se lo puede entender por ese lado. Pero Great Khan no tiene una ofensiva agresiva como solía tener. Y se notó mucho en este torneo y flaqueó mucho en general en los combates. Mismo Jake Lee. Jake Lee que a estas alturas, bueno, está muy limitado por las lesiones que tuvo, pero es muy flojo, no ofrece nada, pero nada, no ofrece nada a nivel personaje, no ofrece nada a nivel luchístico, en cuanto a personalidad. Y se notó, tuvo las peores luchas del torneo a mi criterio. La que tiene con Great Khan, mamita querida. Que Jake Lee termina eliminando a Great Khan, fue un espanto. Y tuvo una lucha mala con Oiwa, Jake Lee, a esa altura. Y Great Khan tuvo una lucha mala con Yota Tsuji. Fíjense cómo ni siquiera con rivales muy buenos pudieron sostener actuaciones destacables. Y otro que para mí terminó sufriendo mucho en este G1, cosa que en el G1 previo no se lo había disimulado más, pero todavía no era líder de House of Torture, es Ren Narita. Ren Narita que tiene un estilo curioso, porque es agresivo, porque no dejó de ser un luchador muy técnico, con mucha influencia en el llaveo. Y a su vez hace trampas, ¿no? Depende de House of Torture completamente. Pero acá fue tan alevosa la ayuda, que terminó perdiendo mucha credibilidad, ¿sí? Mucha credibilidad. ¿Es lo que tiene que hacer como heel? Sí. Pero llega un punto que Narita, sobre todo como secundario de House of Torture, líder secundario, como el futuro líder, que ahí le dejó el camino perfecto realmente, perdió mucho de esa credibilidad que se había construido como un luchador a temer, ¿sí? Desde lo físico. Y este G1 Climax no fue un luchador a temer desde lo físico. Se apoyó mucho en las ayudas de House of Torture y terminó perdiendo esa credibilidad que había construido. Tuvo algunas buenas actuaciones. No me pareció tan malo como el torneo de Jake Lee y Great Khan, pero siento que perdió esa credibilidad. Sumado a eso, aparece Shun Skywalker en House of Torture, luchador que viene de Dragon Gate, que para mí se lo va a comer. Se lo va a comer luchísticamente, porque Shun Skywalker es mucho mejor que Ren Narita, mucho más innovador y es mucho mejor heel que Narita. De un personaje muy similar, venía de un grupo muy parecido en Dragon Gate y para mí se lo va a terminar comiendo. Si Narita no se reinventa, si deja de ser lo que quiso ser Evil, va a crecer como líder de House of Torture o va a terminar como un líder que no tiene chispa. Y Narita está para más, realmente está para más. Es muy carismático, pero no logra encontrar ese carisma que tenía en su momento cuando era parte de ese grupito del Desperado y Suzuki, que era Strong Style, algo así se llama el grupo, que algo mostró ahí. Al principio de su turn heel hizo muy bien y manifestó ese carisma que tenía, pero cuando empezó a ser líder lo perdió. Veremos que está el Ren Narita. A modo de conclusión, se me hizo muy largo el video, creo. Un G1 Climax que lo disfruté mucho. Encima vino después del mundial y fue un buen suplemento del mundial. Ese vacío que deja los mundiales siempre. Gran torneo. Ayudó a consolidar a muchísimos luchadores. Tuvo poquitos puntos flojos realmente. No es que sea un torneo que deje una sensación rara o negativa. Como por ahí dejó el pasado a mucha gente. El que ganó Takeshita. Muy buen torneo. Una lástima la de Yota Umino, que este prometía ser su torneo, pero la conmoción lo sacó del torneo el primer día.
No pega una Uminho realmente. No lo pondría como decepción, claramente, porque una conmoción es un tema serio y no depende tanto de él. Pero una lástima lo de Uminho realmente, porque Uemura se consolidó Oiwa, se consolidó Yuto Ice, Voltin, cuántos luchadores y Uminho sigue ahí. No, una lástima. Espero que ayude a construir más su personaje y lo ayude a ponerse más over, pero estamos ahí con él. En línea general es un gran torneo. Las luchas más destacadas desde el día 1, Takeshita contra Tsuji. Espectacular en Estados Unidos, gran combate. Otras luchas muy buenas, Tsuji contra Yuto Ice. Tsuji masacrando el pecho de Yuto Ice y Yuto Ice a puro fighting spirit, ganándose al público. Excelente, luchando con el pectoral roto casi. Tsuji contra Oiwa. Otro combatazo en el que Oiwa tiene que enfrentarse al campeón y Tsuji le saca todo su arsenal y lo masacra a Oiwa. Pero Oiwa también, insistiendo con los headlocks, también muy buen combate. Goto contra Takeshita en la misma noche. Que Goto estaba a punto de quedar afuera. Tenía que ganar sí o sí para seguir con mucha chance y no depender tanto de otros resultados. Y sumado a la espectacularidad de Takeshita, ellos dos tienen muy buena química. Entonces fue un combate alucinante realmente. Y el público muy metido detrás de Goto. El público a Goto lo sigue amando. Y eso ayudó mucho. El ambiente de ese día, del día 10, ayudó a todos los combates. En general el bloque A tuvo mucho mejor nivel que el bloque B. Bueno, Tsuji contra Voltin, una escala menor, pero también muy buen combate. Voltin, un luchador muy a tener en cuenta. Takeshita contra Oiwa, de la definición del bloque A, es tremenda. Tremenda por cómo lo pone over Takeshita a Oiwa, ¿sí? Takeshita es muy funcional como luchador. Te sirve para todo. Y a Oiwa lo dejó extremadamente arriba. Oiwa insistiendo con los headlocks. Y eso lo vendió muy bien Takeshita. Las dos luchas de las semifinales. Newman contra Oiwa también lo mismo. De nuevo con Oiwa con los headlocks y tal. Y Tsuji contra Uemura fue la otra semifinal que para mí fue mucho mejor. Pero también se sintió un big match. Y Uemura se sobrepuso al campeón, ni más ni menos. Y la final fue espectacular. La final es el mejor combate del torneo. Y para mí, una de las mejores luchas del año. Compitiendo contra Tanahashi y contra Okada. Y mirá que New Japan este año tuvo combates extraordinarios, pero esta lucha fue algo generacional realmente. Fue una lucha de 35 minutos que no se hicieron pesados. Con los fundamentos, volviendo a las bases, que es la bajada de línea ideológica que tiene New Japan. Volver a las bases, volver a los Young Lions, volver a lo que nos hace propios. Y eso en los fanáticos pega, pero muchísimo, porque sobre todo en Japón. Los fanáticos se meten de lleno en las promociones. En algún momento hasta fueron incondicionales. Hoy en día por ahí no sé si está tan subrayada ese amor incondicional. Como que los fanáticos son de varias promociones. Pero ayuda a reivindicar. La gente responde cuando sabes lo que querés contar y mantenés la filosofía como promoción. Y Oiwa y Uemura lo tienen tan asimilado. Y este combate se nota mucho. Más allá de la técnica, del timing, de cuestiones de ejecución, de giros de guión en la misma lucha, para crear suspenso, para que nos volquemos por alguno. Es un combate tan bueno, tan espectacular, tan medido. Es realmente una de las mejores luchas del año, realmente. Y cómo crean suspenso, ¿no? Con un wristlock, con un headlock, algo que parecía obsoleto en la lucha libre. Ellos vinieron a cambiar el panorama actual de cómo hacer un big match. Realmente, para mí es una lucha de un antes y un después. No solo en la promoción, sino a nivel global. Espero que sea la base para que se construya la estética a nivel mundial de la lucha libre. Espero que no sea en vano toda esta bajada de línea que se vio en el torneo. Espero que realmente signifique algo que vuelva a traer lo genuino. ¿Sí? Yo realmente en un momento me paré porque no podía creer lo que estaba viendo. Estaba obnubilado, estaba extasiado con lo que veía. Y no es menor. No es menor y creo que no soy el único. Tuvo una recepción buenísima este combate. Veremos cómo sigue a lo largo de los días, a lo largo de los meses, la influencia de esta lucha. A modo de conclusión, y bueno, exceptuando las distancias, ¿no? Pero esta lucha cuando la veía me hacía acordar mucho al Masahiro Chono contra Keiji Muto, la primer final del G1 Climax en el 91, donde tenemos esto, ¿no? Dos luchadores ascendiendo como la espuma. Por un lado Keiji Muto,
que le encuentro muchas similitudes con Yuya Uemura por cómo compra como babyface. Y por el otro lado, Oiwa. Que bueno, Chono terminó ganando la final de ese G1. Y la lucha me hacía acordar un poco a eso, ¿no? Como este torneo sirve para establecer a las figuras principales del mañana, ¿no? Ese mismo G1, Chono, como había empatado en su bloque con Hashimoto, van a un desempate, ¿no? Entonces ahí New Japan ya puso a los tres mosqueteros como los tres luchadores a tener en cuenta. Y yo creo que este torneo, o mejor dicho, esta lucha entre Uemura y Oiwa, va por ese camino, ¿no? Mezcla esas dos generaciones de Young Lions para establecerlos y de acá a 15 años, por decir algo, o 10 años, tenemos nuestras nuevas estrellas. Entonces, la importancia de este combate, la importancia de este torneo, no es menor y creo que va a marcar un cambio de época. Así que bravo por Shin Nihon por el torneo, bravo por Uemura y Oiwa, que es un combatazo, y bravo por la lucha libre. Bravo por la lucha libre. Creo que este torneo y sobre todo la final me dejaron con una gran sensación de lo que significa este deporte. Por lo menos para mí. Eso no lo logra cualquier lucha. Y eso que miro mucha lucha libre, pero no, eso no lo logra cualquiera. Así que, no, contentísimo con todo. Y bueno, hasta acá llegó el resumen. Nos estamos encontrando en otro video. Les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta, compartan, comenten qué les pareció el torneo. Veremos qué otro contenido seguimos subiendo al canal. Seguramente vuelva a analizar alguna película relacionada a la lucha libre. Y nos estamos encontrando en otra ocasión. Hasta luego.